Bienvenido nuevamente a este material para la materia de dibujo electromecánico. En esta sesión vamos a continuar trabajando con los comandos para lo que es el trazo de dibujos en una vista en isométrico. En este caso, que va a corresponder a la práctica número 3, vamos a ver cuáles son los comandos que vamos a utilizar para trazar círculos, en este caso en las diferentes vistas. Y para ello, vamos a emplear esta práctica para, en este caso, practicar nuevamente lo que son los comandos para el trazo de círculos en diferentes vistas. Lo que vamos a observar, como hemos visto en el resto de prácticas, es que debemos dejar centrado nuestro elemento para no tener ningún problema o después, en este caso, desplazarlo para centrarlo. En este caso voy a tomar como referencia esta cara posterior como el centro, lo que significa que voy a tener que desplazar una línea de 38 para poder empezar a trabajar con esta cara. Bien, entonces, vamos a empezar a trabajar con estos puntos y vamos a trazar los elementos que nos van a permitir darle la forma adecuada a toda esta figura. Vamos a empezar entonces trazando lo que es esta base. Y esta base, nos dice aquí que debe tener estos tres elementos circulares a una distancia de 50 con respecto al centro, en este caso. Y en este caso estos círculos deben de tener una distancia de 100 de centro a centro, lo que significa que voy a partir 50 hacia ambos lados. Entonces, en esta vista, en este caso va a ser la posición izquierda. Vamos a trazar primeramente esas referencias, 50 hacia un lado y 50 hacia el otro y 50 hacia la parte inferior. Entonces, en estos puntos vamos a trazar estas elipses que en este caso van a tener un radio de 20 y un radio de 10 en cada uno. Por lo tanto, solamente voy a trazar uno y voy a hacer una copia. Elipse, iso. Entonces el primero es de 20 y el otro es de 10. Con esto, ahora voy a hacer una copia de estos dos elementos. Clic derecho del centro, me lo voy a llevar a este centro y me lo voy a llevar a este punto donde termina la línea. Compruebo que está exactamente en el centro, ahí está. Y a partir de aquí voy a trazar las líneas que me van a permitir darle la forma. En este caso las líneas van a ir de manera tangencial, es decir, de esta tangente a esta tangente. Lo mismo en estas otras porciones. Van a ir en este caso de este cuadrante a este cuadrante y entre este cuadrante y este cuadrante. Vamos a darles un zoom para observar que no tenemos líneas que se van a encimar. Ahí los tenemos correctos, entonces ya tenemos básicamente lo que es la base de aquí. Por el momento no voy a cortar nada porque necesito ver si las referencias o los elementos que voy a estar pegando van a coincidir con la vista. Generalmente esta vista no es una isométrica, la isométrica tiene un ángulo un poco más inclinado. Esta es una proyección ortogonal que, en este caso nos va a dar la indicación de la profundidad de estos orificios. Aquí en este caso la profundidad es de 12. Lo que voy a hacer entonces es una copia exacta de esta plantilla, que es la parte trasera, en la parte a 12 milímetros del centro. Voy a cambiar la vista y del centro voy a trazar una línea de 12 milímetros. Esta línea de 12 milímetros me va a servir como referencia para poder hacer la copia de estos elementos. ¿Qué voy a copiar? Pues voy a copiar todo. Voy a copiar esta línea, voy a copiar esta línea, estos círculos de aquí, estas líneas de aquí y aquí. Clic derecho, me lo voy a llevar desde este punto hacia este punto. Escape, y ahí tenemos la referencia. De aquí voy a empezar a eliminar estas de 50 para no sobrecargar mi elemento de líneas y poder ir dándole la forma. Acá en este caso voy a poner líneas entre cuadrantes, entre este cuadrante y este cuadrante, para poder recortar. Y luego lo mismo
Entre estos no hay ningún problema. Si observamos, la línea se mantiene, entonces no va a ser necesario. Aquí entonces vamos a empezar a cortar los elementos que en este caso no forman parte de la vista. Si observamos, en este caso esta línea pues no se ve porque queda oculta, la vamos a eliminar. Y en el caso de aquí, este círculo tampoco se ve, entonces lo vamos a eliminar. Lo único que se ve es esta porción de esta curva, por lo tanto lo vamos a dejar. Acá también sí nos va a hacer falta este círculo porque ocupamos esta sección, y en este caso también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recortar los elementos para darle la forma. Voy a recortar, dijimos, estas partes de aquí, aquí y aquí. Lo único que ocupamos es esta pequeña curva, y de este círculo únicamente necesitamos esta sección de aquí. Lo demás lo eliminamos. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Se me pasaba a recortar también aquí. Ahí ya lo tenemos. Entonces en esta parte también hacemos lo mismo, recortamos aquí, aquí y aquí. Y el resto de elementos los seleccionamos y los eliminamos. Repetimos la operación de recorte en esta sección. Vamos a quitar esta parte, estas partes de aquí y de aquí, esta pequeña porción junto con estos dos. El resto de elementos seleccionamos y eliminamos. Y si observamos en esta vista que acabamos de realizar, pues ya tenemos ahí una proyección como si fuera una pequeña placa triangular con sus orificios. Lo que nos falta es crear ahora esta saliente. Esta saliente pues debe tener un círculo, en este caso de 70 y 40. Es decir, vamos a trazar en este punto, en una vista izquierda, una elipse en su forma isocírculo, de 35. Y vamos a cambiar nuevamente la vista y vamos a avanzar desde este punto 38. Y en eso vamos a hacer una copia de este isocírculo, de este centro a este punto. Y lo vamos a unir nuevamente entre cuadrantes para darle esta forma. En este caso en la parte de abajo. Es una línea, buscamos el cuadrante, ahí lo tenemos. Clic y clic. Y si observamos, con esta línea vamos a eliminar estas porciones de esta sección. Nuevamente tuvimos un pequeño distracción ahí, pero vamos a continuar. Bien, entonces después de trazar estas partes, vamos a cortar los elementos que no forman parte de. Aquí, antes de cortar, vamos a trazar el círculo, vamos a cambiar la vista. Entonces, elipse en su forma isocírculo, y en este caso este elemento debe tener 20 de radio. Y bien, con esto ya nos damos cuenta qué secciones vamos a cortar para dejar únicamente la parte frontal. Voy a eliminar estas dos líneas que ya no son parte de esta sección. Ok, en esta sí la necesitamos para hacer una copia de este isocírculo también. Clic derecho desde este punto a este punto. Ahí lo tenemos. Bien, entonces ya que lo trazamos, lo vamos a eliminar. Y nuevamente entonces dijimos, vamos a recortar. En este caso necesitamos esta cara que quede limpia. Allá la dejamos limpia. Vamos a eliminar también este otro elemento. Estos elementos circulares también los vamos a eliminar de aquí, junto con este. Y en esta parte vamos a eliminar esa pequeña porción que quedó ahí. Ahora, de esta parte posterior vamos a recortar aquí en estas secciones y aquí en estas partes también.
Con esto ya puedo eliminar el resto de la curva, porque únicamente necesito esta porción. Y en esta sección vamos a ver cómo debe de quedar. Muy bien. Entonces aquí vamos a recortar en esta sección junto con esta y esta de aquí. Y luego aquí vamos a cortar también estas secciones, estas partes del círculo, junto con esta parte. Esta sección que quedó libre la eliminamos. Si observamos, ya ahí tenemos la forma de la pieza. Y aquí en esta sección debe tener un radio de 8. ¿Cómo vamos a hacer que coincida con estos dos? Pues vamos a emplear el comando redondeo, empalme, perdón, en forma de radio con un valor de 8 y seleccionamos los dos elementos. Y ya tenemos ahí la posición del centro. Con eso vamos a cambiar la vista a esa posición. Voy a pasar encima de, busco el centro, le voy a dar la distancia del ancho, que en este caso son 12. Y con eso voy a hacer una copia de esta curva a esta parte. Entonces hacemos una copia de esta curva con respecto a este punto a este punto. Y si observan, ahí lo tenemos justo donde lo necesitamos. Con esto elimino esta porción. Dejé esta parte porque si observamos en el dibujo necesitamos representar precisamente esta sección. Con eso pues ya lo vamos a poder recortar. Entonces vamos a recortar esta porción y luego esta sección y vamos a recortar también estas dos partes. Esto de aquí lo voy a dejar por el momento para observar cómo se va a comportar con el resto de los elementos. Si observamos, entonces aquí ya le dimos esa forma que tiene este dibujo. Ahora si observamos, debemos de trazar estas partes de aquí. Para ello, pues ya tenemos prácticamente la mayoría de la figura. Lo que debemos observar, cómo está. En este caso, nos dice que debemos de tener una distancia de 6 con respecto a esta cara. Y la distancia total de esto corresponde al ancho del círculo, que en este caso son 30 milímetros. Para hacer entonces estas secciones voy a trazar el centro, es decir, una línea de central aquí que va a estar entonces, sería la mitad 30, serían 15 más 6, serían 21. Voy a recorrerme de este centro 21 y luego el centro de estos círculos me dice que está a 55, es decir, voy a levantarme 55. Entonces con esto vamos a cambiar la vista a esta que es la derecha, que es la que nos va a servir. De este centro dijimos nos vamos a recorrer 21 y después vamos a levantarnos 55. Entonces en esta coordenada que acabamos de trazar estamos exactamente en esta esquina. De aquí 25 para poder trazar el resto de los elementos. Voy a trazar lo que sería esta cara para poder después hacer las copias necesarias para darle la forma. En este caso voy a recorrerme 12.5, voy a tener que cambiar la vista y de aquí nos recorremos 12.5. Y en este punto estamos exactamente aquí. Vamos a cambiar la vista para trazar estas secciones. Entonces me regreso a la vista derecha y ahí voy a trazar un círculo de radio 7.5 y de 15. Entonces elipse, ISO, primero quedamos que son 7.5, repito, elipse, ISO y ahora van a ser 15. Bien, ahora si observamos debemos de trazar estas líneas. Entonces voy a trazar estas líneas en diagonal con un valor de 15 para que quede exactamente en el cuadrante.
igual hacia el otro lado. Y en esta intersección voy a bajar líneas a que crucen nada más, que crucen ambos elementos. Igual aquí vamos a hacerlo que cruce hasta la otra sección. Aquí nos hizo falta esta parte que nos dé esa profundidad, entonces vamos a trazar una línea entre los cuadrantes de este círculo y el cuadrante de este círculo. Bien, ahora con esto ya vamos a eliminar estas dos líneas de referencia y luego también vamos a eliminar esta de aquí. Y ahora para trazar el resto de las copias pues hay que sacar las dimensiones. Si observamos debemos de tener dos medidas. Esta de 10 que nos va a dar este ancho más los 4 para sacar estas porciones. Por lo tanto voy a trazar una línea de 10 y luego una de 4. En la vista izquierda, entonces del centro voy a trazar primero una línea de 10 y después una línea de 4. A ver, aquí ya tuvimos un error. Vamos a eliminar esta diagonal que se hizo aquí. Esta es la de 10. Entonces a partir de aquí vamos a trazar una de 4. Y con esto vamos a hacer las copias. En la primera sección vamos a copiar, bueno, antes de vamos a poner también las referencias que nos hacen falta para el otro lado. Entonces de esta línea 12.5 primero, y luego vamos a poner 10 y finalmente 4. Con eso ya tenemos los puntos para hacer las copias. Entonces quedamos que en la primera sección vamos a copiar estas líneas junto con este círculo, nada más. Clic derecho, me lo voy a llevar del centro hasta la primera línea de 10. Le voy a dar un zoom, ahí queda. Entonces ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Bueno, aquí vamos a trabajar primero con esta parte para no saturarnos de líneas. Y luego después voy a hacer una copia del círculo únicamente. Clic derecho, voy a buscar su centro, ahí está. Y de ahí lo voy a mandar a este punto para que me dé esa noción de profundidad. Con esto prácticamente vamos a terminar lo que es nuestro dibujo. Entonces vamos a recortar los elementos que no forman parte de. En este caso esta línea no forma parte del elemento. Estas dos líneas sí. Y luego vamos a trazar una línea entre los cuadrantes de aquí y de aquí para darle esa noción de profundidad. Y con esto vamos a recortar los elementos que no nos hacen, que no forman parte de. En este caso estas curvas, esta de aquí y esta de aquí. Luego vamos a cortar también aquí. Y toda esta parte debe quedar limpia, entonces vamos a eliminar también esta, junto con también toda esta sección. Estas líneas también las vamos a eliminar. Y si observan ya va agarrando la forma, entonces debemos tener cuidado con qué vamos a eliminar. Aquí vamos a eliminar también esta porción junto con esta. Y de aquí si ocupamos esta recta, entonces vamos a recortar ahora aquí después de la línea vertical. Y todas estas partes las vamos a eliminar. Estas partes internas también no, voy a cortar únicamente aquí adentro, aquí y aquí, también esta. Y ahora sí, estas partes las vamos a eliminar. Esto va a quedar aquí. Y vamos a ver esta sección.
aquí debe tener esta forma. Ok, nos hace falta. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Y vamos a hacer que coincida. Vamos a cambiar la vista. Ahora, esta intersección la vamos a hacer que cruce con la otra línea vertical, que es la que nos va a dar esta forma que tenemos aquí. Y luego vamos a ver qué nos hace falta. Ok, debemos hacer que coincida esta línea con esta línea de aquí. Por lo tanto, debemos de saber qué distancia tenemos desde este punto a este punto para poder trazar esa curva y que nos dé esa noción de profundidad. Por lo tanto, entonces vamos a eliminar esta hasta que no ajustemos esa parte. Y entonces vamos a recortar entonces esta sección. Vamos a eliminar aquí. Y estas partes también de adentro no van a formar parte de. Entonces vamos a recortarlas junto con estas dos de aquí. Esta curva tampoco va. Vamos a revisar antes de cortar. Creo que no, pero bueno, la vamos a dejar por si acaso ahí. Aquí también esta la vamos a dejar. Bien, entonces con esto vamos a recortar ahora. Si se fijan, este círculo pues ya no se va a ver. Entonces vamos a recortar esta parte y vamos a recortar estas partes que también se van a ocultar con la nueva perspectiva. Entonces ahí lo tenemos. Y aquí vamos a recortar esta pequeña porción. Ahí está. Bien, entonces ya sabemos aquí dónde debe coincidir con esta. Entonces vamos a sacar la distancia de aquí a aquí. Van a ser 8.2484. Con esa medida vamos a trazar una línea a partir de aquí. Línea 2.2484. ¿Sí? Vamos a comprobar nuevamente de aquí a la tangencial. Aquí. Aquí tenemos el punto. Vamos a recorrerlo. Ahí está. Aquí 8.2487, perdón. 8.2487, que es lo que vamos a ponerle de este lado. Entonces de aquí 8.2487. Y con eso entonces vamos a hacer una copia nuevamente de este círculo. Clic derecho, entonces de aquí nos lo llevamos a este punto. E hicimos esta operación únicamente para saber este punto que es donde se intersectan estos dos elementos. Entonces a partir de allí voy a trazar una línea a que cruce con esta otra línea de aquí para darle esa forma, esa curvatura. Y con esto entonces ya vamos a recortar esta sección, estas dos secciones y estas dos secciones. Y esta curva la vamos a dejar aquí porque esta debe de coincidir con el otro elemento. Entonces así la vamos a dejar. Bueno, vamos a recortar para no confundirnos. Vamos a recortar aquí abajo, aquí y aquí. Esta porción ya la podemos eliminar. Esta línea, recordemos que es la línea donde partimos para hacer el centro. Entonces, como ya tenemos la referencia, voy a eliminar esta de aquí y esta de aquí. Aquí tengo la línea de 10 y luego tengo la línea de 4. Por lo tanto, entonces voy a hacer las copias para ver ahora de todo esto qué es lo que voy a recortar. Bien, entonces vamos a copiar nuevamente estas líneas, en este caso estas líneas, estos círculos y esta línea de aquí. Clic derecho, me la voy a llevar del centro
Entonces lo dejamos primeramente aquí. Luego voy a eliminar. Vamos a ver dónde está la línea de 10. Aquí está. Entonces aquí voy a hacer la copia nuevamente de estos elementos. De estos dos, 3. Clic derecho, entonces me los voy a llevar del centro a donde termina la línea de 10, que ahí está. Y finalmente voy a eliminar esa línea de 10 para no equivocarme. Y lo que voy a hacer es hacer una copia ahora únicamente de este círculo y este círculo. Nuevamente del centro deben de estar hasta la línea de 14. Con esto vamos a dar finalmente la forma final a la figura. Entonces ahora vamos a recortar y ir eliminando los elementos que no forman parte de este dibujo. Uno de los cuidados que debemos de tener es precisamente las formas que se repiten. Si observamos entonces ahora esta línea que teníamos el pendiente va a quedar oculta, por lo tanto entonces la voy a eliminar porque ya no va a servir. Esta línea la vamos a extender, voy a cambiar y la voy a cruzar y finalmente aquí voy a recortar estas partes que ya no forman parte de la forma de la pieza. Entonces con esto eliminamos finalmente toda esa porción. Y luego aquí vamos a unir de manera cuadrante este círculo con el final. Ya lo tenemos. Y luego vamos a dejar esta línea, esta sí la vamos a ocupar. De aquí vamos a recortar esta sección para únicamente dejar esta parte y el resto la vamos a eliminar porque también se va a ocultar con el resto del elemento. Ahora de esta sección vamos a recortar estas partes junto con estas porque se van a cubrir con la otra. Y finalmente aquí vamos a recortar esta porción. Si se fijan ya le dimos la forma. Ahora aquí vamos a trazar una línea de este punto a cruzar y vamos a recortar aquí, aquí y estas secciones las vamos a eliminar. Por acá esta línea también se va a eliminar porque no forma parte del dibujo. Y finalmente nos queda trabajar en esta sección. Este círculo va a quedar oculto, entonces lo eliminamos. Y vamos a cortar ahora aquí en esta sección y esta sección para finalmente eliminar esta zona. Y si observan ya le fuimos dando la forma. Lo que nos queda aquí es unir de manera cuadrante estos dos elementos para darle esa sensación de profundidad. Y finalmente vamos a recortar los elementos que no forman parte de. En este caso va a ser esta sección. A ver, vamos a ver. No, me equivoqué aquí en una. Vamos a darle control Z. Vamos a recortar únicamente esta parte. Y en esta parte superior vamos a recortar esta otra parte. Y luego esta sección de línea y finalmente este elemento lo vamos a eliminar. Y de aquí vamos a recortar estas secciones de la curva para finalmente terminar. Entonces con esto, con estos cortes ya tenemos finalmente nuestra figura terminada. Entonces les mencionaba que hay que tener cuidado con la forma en que vamos cortando y eliminando los elementos para darles, en este caso, la forma de cómo debe de estar. En esta sesión ha sido todo y nos vemos hasta la siguiente entrega.